¿sí? Ahí está. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia, ¿sí? en Juan capítulo 8, versículo del 31 al 36 vamos a leer en esta noche, ¿sí? Juan capítulo 8, versículo del 31 al 36. Dice entonces así, de esta manera, la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a orar, hermanos, en esta noche por esta palabra. Señor, te damos las gracias por un día más, por tu amor y tu misericordia. Señor, oh Dios, oramos en este lugar que tu Espíritu Santo nos esté ayudando. Señor, oh Dios, tú pon palabras en mi boca para hablar, Señor, a tu pueblo, para hablar a cada persona que nos esté viendo, escuchando, Señor, este mensaje, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te decimos en esta noche, amén y amén. Verdaderamente libres, ¿sí? Verdaderamente libres se llama el sermón en esta noche. ¿Sí? ¿Y cuántos pudieron leer la palabra de Dios en esta noche? ¿Cuántos pudieron escuchar, ¿sí? la palabra de Dios? Si quiero hablarte en primer lugar, libres. Amén, libres, ¿sí? Permaneciendo en la palabra. Si Jesús les está hablando a los judíos, ¿sí? Si usted lee conmigo en el versículo 31, ¿sí? Le está hablando a los judíos que ¿sí? Habían creído en Él. Amén. Que habían creído en Él. El pueblo judío no todos creían en Jesucristo, no todos creían en Él. Si ellos estaban esperando al Mesías, ¿sí? Que viniera de otra forma, no de la forma o de la manera que vino Jesucristo a este mundo, sino todos creyeron en Él, ¿sí? Fíjese nada más, si usted lee, ¿sí? o conoce un poquito de la palabra de Dios, a Jesucristo quienes lo llevaron a la crucifixión fueron el pueblo judío. Amén. Fue el pueblo de Israel, ¿sí? Los líderes religiosos, ¿sí? Fíjese nada más, ¿sí? En nuestro texto podemos ver las palabras que Jesús les estaba hablando, ¿sí? a estos hombres y a estos judíos. Fíjese, si usted lee un poquito más atrás, ¿sí? Si usted lee conmigo, ¿sí? O leyó, ¿sí? conmigo, mejor dicho, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Sí? Había muchos que no creían en Jesucristo, ¿sí? Que no creían en Jesucristo. Es decir, que Jesucristo ahora les está hablando a nuevos creyentes. Amén. No sé si me seguís. Jesucristo le está hablando a judíos, a nuevos creyentes. Porque si bien eran judíos, ellos conocían de las Escrituras, ¿sí? Ellos no creían en el Señor Jesucristo. Ellos estaban esperando otro Mesías. ¿Sí? No al Mesías que ya vino a este mundo y murió en la cruz por cada uno de nosotros. Amén. Si leemos unos versículos más atrás, vemos cómo estos fariseos cuestionaban la persona de Jesucristo vez tras vez, o bien tenían la oportunidad, siempre estaban ¿sí? cuestionando la palabra del Señor, siempre estaban cuestionando lo que Él sí había venido a hacer en este mundo o estaba haciendo en este mundo. Amén. Si lees conmigo, mira, Juan capítulo 8, versículo del 12 al 13, vamos a leer. Juan capítulo 8, versículo del 12 al 13. Quiero que leas conmigo, dice así, de esta manera la palabra de Dios. Sí, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Amén. Ellos cuestionaban lo que Jesucristo estaba enseñando, si estaba dando testimonio del Padre, es lo que dice la Escritura.
Amén. Él estaba dando testimonio del Padre. Él se presenta en este tiempo. Él se presenta, ¿sí?, a estos fariseos, a estos judíos. Yo soy la luz del mundo. Él se presenta como la luz del mundo. Amén. Y dice la palabra de Dios que lo sigue no va a andar en tinieblas, sino que va a tener la luz de la vida. Va a tener la luz de la vida en su vida. Amén. Vivimos en un mundo de tinieblas. Toda persona que quiera ser verdaderamente libre tiene que tener a Jesucristo en su corazón. Tiene que tener luz porque viven en tinieblas. Amén. Muchas personas viven en tinieblas. ¿Está conmigo? Necesitan tener la luz del mundo. Amén. Jesucristo. Jesucristo, sí. Ellos sí negaban que lo que el Señor le decía, lo que Él hacía, ellos decían que no era cierto, que era un blasfemo. ¿Sí? Vemos algo muy importante, ¿sí?, en esta escritura. Algunos creyeron. ¿Sí? Algunos creyeron en Jesús. Y es a esas personas también en nuestro texto a quienes les está hablando el Señor, a nuevos creyentes. Amén. A nuevos creyentes. Cuando una persona, hermano, escúcheme, si cuando una persona comienza a creer en Jesús, comienza a experimentar la libertad. Amén. Comienza a experimentar una libertad, una nueva vida. Comienza a encontrar cosas, ¿sí?, que en el mundo no puede encontrar. ¿Sí? Paz, esperanza, amor. Está conmigo, nuevas oportunidades. Y así podemos decir cuantas cosas más, ¿sí?, podemos encontrar cuando venimos a Jesucristo. En el versículo 8, ¿sí?, en el versículo 8, ¿sí?, dice así, de esta manera. En el capítulo 8, nuestro texto, ¿sí?, dice la palabra de Dios en el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. La verdad nos hace libres. Ahora, podemos hacerle una pregunta: ¿de qué me hace libre la libertad? Amén. La verdad, perdón. ¿De qué me hace libre la verdad? ¿Sí? De un montón de cosas, de un montón de cuestiones, y que quizá no lo puedan ver. Mucha gente no puede ver esto, ¿sí? Personas que no conocen de Dios no pueden ver, ¿sí?, que están siendo esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos del pecado, ¿sí? Y de eso nos hace libre, ¿sí?, la verdad, vivir en verdad, ¿sí?, del pecado, de recibir condenación eterna. ¿Sí? Hace unos servicios atrás prediqué sobre la muerte. Amén. Sobre las 3 muertes. ¿Recuerdan? Amén. ¿Recuerdan, no? Sí, entonces, todo aquel que no cree, dice la Escritura, que ya es condenado. Amén. Que ya es condenado, ¿sí? ¿Cuánto dicen amén? La Biblia lo dice, ¿sí? ¿Cuánto dicen amén? Sí, Jesús, hermanos, sí, estaba confrontando a los fariseos. ¿Está conmigo? Confrontaba a los fariseos en el capítulo 8 de nuestro texto, versículo 21, dice así. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no pueden venir, no podéis venir. Es lo que Jesucristo le estaba diciendo en el versículo 24. Si dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Amén. La Biblia dice que el que no cree en Jesús, que el que no cree en mí, dice Jesús, va a morir en su pecado. Amén. Va a morir en vuestro pecado, moriréis. ¿Sí? Pero hay algo muy importante que también dice la Escritura. Pero hay algo muy importante que tenés que entender. Todo el que en Él cree no es condenado, dice la palabra de Dios. Amén. Es libre. Jesucristo vino a ser libre. Jesucristo vino a este mundo a salvar, no a condenar. ¿Está conmigo? No a condenar. Nosotros mismos solo nos condenamos por nuestras acciones, por cómo vivimos.
¿sí? La verdad nos hace libres. Jesús es la verdad. ¿Está conmigo? Jesús es la verdad. Lo puedes encontrar ahí en Juan 14, ¿sí? Yo soy la verdad y la vida. ¿Sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Cada uno de nosotros, ¿sí?, creímos en la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estamos en esta noche reunidos, quizás a través de este medio virtual, pero estamos reunidos, escúcheme hermano, ¿sí? Estamos reunidos porque creímos en Jesucristo, creímos en la verdad, porque Él nos liberó, creemos en Él porque Él nos liberó. Todo aquel, ¿sí?, que hoy está en la iglesia puede decir y reconocer que Él nos hizo libres. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Todos podemos, ¿sí?, reconocer que Él nos hizo verdaderamente libres. Amén. Jesucristo puede liberarte, hermano, hermana, ¿sí? Dios puede sacarte del lugar donde vos hoy te encontrás. Escúcheme, Jesucristo a lo largo de su ministerio, ¿sí?, liberó a mucha gente de la esclavitud. ¿Está conmigo? ¿Sí? Él liberó a muchos ciegos. ¿Está conmigo? Muchos ciegos, a muchos cojos, ¿sí? Hizo milagros sobrenaturales, ¿sí?, de los peces, ¿sí? Podemos ver el poder de Dios ahí, ¿sí? Libera a la gente, ¿sí?, de un pensamiento, ¿sí? Escúchenme, cuando hablo, ¿se acuerdan de la alimentación de los 5.000 personas, ¿sí?, que convirtió, ¿sí?, y proveyó para esas 5.000 personas de peces y panes nada más, ¿sí? 2 panes y 5 peces, ¿sí? ¿Se acuerda de esto? Bueno, Dios los liberó a las personas de un pensamiento. ¿Está conmigo? De un pensamiento. Dios libera a las personas de una condición. A veces, si no creemos, escúcheme, a veces no creemos que Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Dios viene y hace milagros sobrenaturales en cada persona para liberarnos de esa, ¿sí?, de esa mentalidad que tenemos, ¿sí? Para Dios nada es imposible, hermanos. ¿Está conmigo? Para Dios nada es imposible. Tenemos que ser libres de esa mentalidad. Amén. Y solo Dios lo puede hacer a través de su testimonio, a través de los milagros que hizo a lo largo, ¿sí?, de su ministerio, a lo largo de la Biblia. ¿Sí? Él liberó, ¿sí?, al endemoniado gadareno. ¿Sí? Él levantó a Lázaro de los muertos. Escúcheme, Jesucristo, ¿sí?, con todos los milagros que hizo, saca, ¿sí?, a las personas de la mentalidad que tienen, ¿sí?, para darle una nueva. ¿Sí? Cuando vemos estas cosas, vemos lo que Dios puede hacer, puede liberar, ¿sí? Puede liberar a través de los milagros que Él hace, a través de lo que Él hizo cuando estuvo en este mundo. Escúcheme, Dios quiere liberar de la mentalidad, ¿sí? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque muchas veces minimizamos a Dios. Amén. Tenemos un pensamiento, ¿sí?, tenemos un pensamiento tan corto, ¿sí?, que no pasa más allá de nada, ¿sí? Pero Dios es muy grande. Amén. Dios es muy grande, ¿sí? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice la palabra de Dios. Amén. El pensamiento de Dios es diferente y Dios nos quiere liberar de eso para que nosotros pensemos en más, para que nosotros pensemos más allá, creamos en lo que Él puede hacer. ¿Sí? Él nos liberó y a todo cuanto liberó, ¿sí?, lo liberó de diferentes maneras. A uno lo sacó de drogas, a otro lo sacó del alcohol, a otro de la pornografía, a otro de la depresión, a otro de la amargura, de la falta de perdón. ¿Sí? Y así podemos enumerar un montón de cosas de donde Cristo nos puede sacar, hermanos. Amén. Cuando estamos en el camino de Dios, somos libres. Escúcheme. ¿Sí? Somos libres. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que entender. Después de haber sido liberados por el poder de Cristo, amén, hay algo muy importante que tenemos que entender. ¿Qué es, pastor? Amén. Que tenemos que permanecer. Amén. La gente, las personas, ¿sí?, muchos cristianos van a la iglesia, son liberados. ¿Están conmigo? Somos liberados. Vos y yo, usted y yo fuimos liberados. Pero ahora necesitamos permanecer. ¿Amén?
Es hermoso, sí, experimentar la libertad. Es hermoso lo que Dios te da. Pero lo más importante es permanecer siendo libres. Fuiste libre, pero ahora tenés que permanecer siendo libres. ¿Y cómo lo hacemos? Amén. Lo primero que tenemos que hacer es no separarnos de Dios. No separarnos de la verdad. Fíjese nada más. En nuestro texto, en el capítulo 8 de Juan, versículo 31, dice algo muy importante, lo leímos recién. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, escuche esta palabra, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si vosotros permanecéis, ¿sí? Permanecer, serás verdaderamente mis hijos, mis discípulos, ¿sí? Tendrás una relación, ¿sí?, mucho más cercana a Dios. Amén. Los discípulos convivían todo el tiempo con Jesucristo y ellos sabían cosas, ¿sí?, cosas que las demás personas no sabían. Escúchenme, a eso voy, a eso apunto. Cuando vos permaneces en el camino de Dios, cuando vos permaneces en la palabra de Dios, ¿sí?, sos verdaderamente su discípulo. Una persona muy allegada, ¿sí?, una persona muy allegada a Jesucristo, que conoce, que Dios le muestra cosas, ¿sí? Jesucristo, cuando hablaba por parábolas, ¿sí?, Él hablaba por parábolas, ¿sí?, a las personas. Y el significado de las parábolas, ¿sí?, se las contaba a quién? A sus discípulos. Amén. Se las contaba a ellos, ¿sí?, lo más íntimo. Escúcheme. Esto es muy importante. Que permanezcas en la palabra de Dios. Si permanecer en mi palabra, dice Jesús. Juan, capítulo 15, versículo del 5 al 8. Juan capítulo 15, versículo del 5 al 8, dice la palabra de Dios: yo soy la vid, si vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, fíjese, el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fíjese que Jesucristo nombra, si permaneciereis, si permaneces en mí y si mi palabra permanece en vos. ¿Está conmigo? Si nosotros somos, los pámpanos. Jesucristo es la vid. ¿Sí? Y quiero nada más darte una ejemplificación, ¿sí?, sobre lo que te quiero mostrar. ¿Sí? Hace un tiempo atrás, ¿sí?, hace un tiempo atrás nosotros tenemos una parra de uvas. Saben que la vid, ¿sí?, es eso, ¿sí?, un viñedo, ¿sí? Bueno, y no es mucha, sí, pero se iba expandiendo por todos lados, sí, las ramas saben que van, sí, agarrando por todos lados. Entonces decidimos sacarla, sí, pedimos permiso al dueño de la casa, sí, del alquiler, sí, y me dijo que sí, que la cortara porque él no le importaba, no la quería. Entonces la cortamos, sí, la corté, me dice sacala de raíz si querés. No la saqué de raíz, sí, la saqué no sé, a unos centímetros del suelo, la dejé, ¿sí? La cortamos ahí. Y algo muy, muy importante que vi, que me llamó la atención, ¿sí? Obviamente que cuando vos cortas, ¿sí?, una rama, cuando cortas un árbol, lo que fuere, ¿sí?, se seca. ¿Está conmigo? Se seca. Pero bueno, esto fue lo que me llamó la atención a mí, ¿sí? Automáticamente la corté, pasaron unos minutos nada más y las ramas, las hojas comenzaron a secarse. ¿Amén? Comenzaron no a secarse de color amarillento, pero sí como a marchitarse, ¿sí? Pero fueron cuestiones nada más de segundos, de minutos, ¿sí?, de minutos nada más. Y eso es lo que no lo había visto nunca. Bueno, primero que nunca tuve una parra de uva en mi casa, pero aquel que conoce o tiene más conocimiento, sí, le parece una pavada. Pero sí, a mí me llamó la atención eso, que automáticamente la corté, sí, comenzaron, sí,
¿sí? A marchitarse la hoja, ¿sí? Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque cuando yo corto, ¿sí? esta parra de uva, esta escritura que te acabo de leer, ¿sí? Se me vino a la mente. Y cuando estaba haciendo este sermón, lo traje nuevamente. ¿Está conmigo? ¿Sí? ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando nosotros, ¿sí? Como dice la escritura, separados de mí, no podéis hacer nada. Que cuando nosotros nos separamos de Cristo, ¿sí? De la vid, nosotros somos los pámpanos, ¿sí? Cuando nos separamos de Cristo, ¿está conmigo? ¿Sí? Nada podemos hacer. Cuando vos separás la fuente de alimento, ¿sí? Cuando vos separás la raíz, ¿sí? La fuente de energía, la fuente de alimento, ¿sí? Una rama se seca, ¿sí? Las hojas se secan. Y esto es lo que sucede, hermanos, ¿sí? Para no hacerle tan larga, ¿sí? Y esto es lo que sucede cuando vos y yo o cualquier persona, ¿sí? Se separa de Dios. Nos secamos. Amén. Nos secamos, ¿sí? Nada podemos hacer, nada somos separados de Cristo, ¿sí? Nos secamos y morimos. ¿Está conmigo? Es importante entonces permanecer en la palabra de Dios, ¿sí? Esto es un gran desafío, mi hermano, ¿sí? Donde muchas cosas van a suceder. Muchas cosas van a suceder. Porque no es ser solo libres, ¿sí? No es solo ser libres, ¿sí? Cristo trajo libertad. Pero como te dije, lo importante es permanecer. Permanecer en Dios. Permanecer en la palabra. La Biblia dice que si nosotros permanecemos en su palabra, escuchen, ¿sí? Esto nos mantendrá libres, ¿sí? Esto nos va a mantener libres. Pero esto, ¿sí? Esto es lo que más les cuesta a las personas, ¿sí? Esto es lo que más les cuesta a los creyentes, ¿sí? Permanecer en Dios, permanecer en su palabra. ¿Está conmigo? Permanecer en Dios y permanecer en su palabra. ¿Y sabes cuándo esto sucede? ¿Sí? Cuando vuelven a ser esclavos, ¿sí? Hay cristianos, escúcheme, ¿sí? Quiero que me entiendas esto. Hay cristianos que dicen ser libres. ¿Está conmigo? Que Dios los liberó de una vida pasada. Amén. Pero su testimonio dice otra cosa. Amén. Muchos cristianos viven así de esta manera, ¿sí? Piensan que Dios los liberó, ¿sí? O sea, Dios los liberó, pero son esclavizados nuevamente. ¿Sí? Hay muchos cristianos que viven así de esta manera, porque su testimonio, su vida, lo que hace, lo que dice, ¿sí? Dice otra cosa. Lo que hace, lo que dice, ¿sí? Está nada más mostrando que fue nuevamente esclavizado. Y eso habla de un montón de cosas. ¿Esclavizado en qué, pastor? Y nuevamente puedo repetirte un montón de cosas, pero puedo hablarte, sí, de la falta de perdón. La falta de perdón, ¿sí? El rencor. Escúcheme, hay cristianos que están, ¿sí? Esclavizados nuevamente. Dios le dio una oportunidad, Dios le dio una nueva vida, pero están esclavizados nuevamente en eso, ¿sí? En la amargura, ¿sí? En la amargura, en la depresión. ¿Está conmigo? ¿Sí? Esclavizados en muchas áreas de su vida. No son verdaderamente libres, ¿sí? Lo podemos ver a través de su testimonio. Otros cristianos dicen amar a Dios, ¿sí? Pueden ofrendar, pueden diezmar, pueden venir a la iglesia, pueden hacer un montón de cosas, ¿sí? Pueden hablarle de Cristo a las personas, pero finalmente si vos los mirás y los ves, no cambiaron para nada, siguen siendo iguales que siempre. Si se engañan a sí mismos, se engañan a sí mismos. Hay cristianos que no son verdaderamente libres. La Biblia dice en el versículo 33, ¿sí? La Biblia dice en el versículo 33 de nuestro texto, dice así: le respondieron
linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Estos son los judíos hablándole a Jesucristo. ¿Sí? Una contestación de qué? De necedad, de orgullo y de soberbia. ¿Sí? Podemos verlo y notarlo en estos fariseos. ¿Sí? Nosotros somos linaje de Abraham. ¿Sí? Eso es lo que le decían a Jesucristo la contestación. Nunca hemos sido esclavos. Si lo miramos podemos decir que con esos pensamientos, hermanos, ya estaban esclavizados. Creo que te hablaba recién de los pensamientos. Esclavos de sus propios pensamientos. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham, linaje de Abraham, no necesitaban ser liberados. Amén. Por ser el pueblo de Dios, yo soy el pueblo de Dios, ¿sí? Yo pertenezco a este linaje, entonces, listo, nunca fuimos esclavos. Esto es el pensamiento que tenía el pueblo, los judíos. Y Jesucristo los confronta y dice, yo sé lo que son. El Señor se lo dice, ¿sí? En el versículo 37, dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Sí? Ellos lo iban con los tapones de punta a Jesucristo a cuestionarlo, ¿sí? A apuntarlo, porque su palabra, ¿sí? No era aceptada. ¿Sí? Ellos no aceptaban, si no podía entrar en sus vidas. ¿Está conmigo? ¿Sí? No había cabida en sus corazones. Cuando una persona no deja que la palabra de Dios entre en su vida, siempre está a la defensiva, siempre está con los tapones de punta. ¿Amén? ¿Está conmigo? Cuando a vos le hablas al cristiano que le decís, al cristiano que no son verdaderamente libres, pero si yo hace años que vengo a la iglesia, pastor, mi papá, mi mamá, mi hermano hace años, yo nací en la iglesia. Escúchenme, ¿sí? Por más que hayan nacido, por más que tengan años en la iglesia, hay cristianos que no entienden, no son verdaderamente libres y comienzan a ponerse a la defensiva y comienzan a irte, ¿sí? Con los tapones de punta. Porque la palabra de Dios no haya cabida en sus corazones. ¿Está conmigo? Si no dejan entrar, ¿sí? A Dios y a su palabra, ¿sí? ¿Está conmigo? Cuando no permanecen en la palabra, ¿sí? Los cristianos se pueden convertir en religiosos. ¿Amén? Fíjense, ¿sí? Ellos no querían escuchar a Jesucristo, solo querían escuchar su propia voz y su propio consejo. Amén. Esto es un gran error, ¿sí? Estos hombres, ¿sí? Que venían a atacar a Jesucristo, ¿sí? Que Jesucristo estaba confrontando, ¿sí? Eran maestros de la ley. ¿Está conmigo? Conocían muy bien las Escrituras, pero ¿qué es lo que no conocieron o no reconocieron? Es al Hijo de Dios. Amén. Es al Hijo de Dios. No creyeron en su palabra. Jesús vino a salvar, a traer libertad. Vino a salvar lo que se había perdido. Él mismo lo dice. ¿Sí? Jesucristo lo confrontó con dureza a estos religiosos, pero su plan, ¿sí? Era liberarlos. Amén. Si ellos no escuchaban, jamás serían libres. ¿Sí? Algunos fueron liberados. ¿Sí? Algunos fueron liberados. Como por ejemplo, sí podemos ver, ¿sí? El interés de Nicodemo por ser liberado. Y él era un maestro de la ley, pero se interesó en lo que Jesucristo, ¿sí? Estaba hablando. ¿Sí? Él se interesó. Y eso es bueno cuando una persona se interesa en lo que Jesucristo dice. ¿Sí? Porque quiere algo diferente, y a eso Jesucristo, ¿sí? Se lo puede dar. ¿Está conmigo? Para ser libre necesitamos aprender a escuchar a Dios, ¿sí? Y a veces este es un gran error que cometemos, no lo queremos hacer y vivimos en la esclavitud. Vivimos siempre de la misma manera, ¿sí? Vivimos siempre en la miseria, ¿sí? Vivimos siempre en la pobreza, en el pecado. ¿Sí? Es de estas cosas que Cristo nos quiere liberar, hermanos. ¿Amén? Es de esto que Jesucristo nos quiere liberar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hay muchos cristianos que no son verdaderamente libres? ¿Qué es lo que los mantiene, ¿sí?
esclavos y no libres, ¿sí? El engaño. Amén. El autoengaño, ¿sí? Dios los hace libres, pero ¿sí? No permanecen porque se descuidan. Amén. Muchos cristianos no permanecen porque se descuidan, ¿sí? La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabe a cuántos cristianos y a cuántos creyentes, a cuántas personas el diablo se está devorando? Amén. Podemos verlo aquí nada más, en este lugar donde estamos, aquí en Toledo, ¿sí? ¿Cuántos hermanos, sí, en la fe han bajado los brazos? ¿Cuántos hermanos en la fe, cuántas iglesias cerraron? Amén. ¿Cuántos, sí, hermanos fueron devorados por Satanás? Porque eso es lo que pasó, ¿eh? No es que nada más, si no viene más el hermano porque no sabe, porque no sabía que estaba abierta la iglesia. No, 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 no. El diablo los devoró su fe. Amén. Hizo que hermanos bajaran los brazos, bajaran la guardia. Y hoy podemos ver iglesias vacías. Amén. Hoy podemos ver iglesias vacías, ¿sí? Bajando, ¿sí? un nivel, ¿sí? Muy grande en cuanto a congregación. ¿Sí? En cuanto a congregación. ¿Sí? ¿Sabes por qué esto? Porque se dejan hablar al oído por Satanás. ¿Sí? Y caen, no permanecen porque no confían realmente en el poder de Dios. Comienzan a dudar, un día creo, un día sí, un día no, hay inseguridad, hay dudas, sí, y eso pecha mucho la carnalidad también, sí, que el diablo le presenta cosas, ¿sí? Le presenta cosas y muchos caen. Hay muchas personas, muchos cristianos, hermanos, sí, que no entienden que somos débiles, que necesitamos el alimento sólido, que necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, permanecer en ella para ser libres. Amén. Si un cristiano no entiende esto, ¿sí? No va a durar mucho en el camino de Dios. Si un cristiano no entiende que necesita estudiar, que necesita leer, alimentarse día tras día de la palabra de Dios, no va a durar mucho, no va a permanecer en la iglesia. Porque la misma Biblia lo dice, si permaneciereis en mi palabra, escúcheme, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, seréis verdaderamente libres, porque es la verdad, ¿sí? Escúcheme, ¿sí? Quiero que entiendas algo. Algunos no entienden por qué están, ¿sí? Estando en el camino de Dios. Les sale mal todo, ¿sí? Escuchen, algunas personas, ¿sí? No entienden por qué si están en el camino de Dios, si creen en Dios, todas las cosas les salen mal, ¿sí? No entienden esto, ¿sí? Hay algo que está pasando, hermanos. Hay algo que está pasando en sus vidas. Algunas son pruebas de Dios, ¿sí? Algunas vienen por parte de pruebas de Dios, pero otras se deben, ¿sí? A que no se apegan a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Hay otras, sí, que se debe a que no se apegan a la palabra de Dios. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque es imposible, hermano, sí, y hermana, es imposible que te vaya mal si vivís conforme a la palabra de Dios. Es imposible porque Dios, sí, no es hombre para volverse a su palabra. Es una promesa de Dios que si vos te apegás a la palabra, todo te saldrá bien. Todo, no dice casi todo. Todo. Quiero que entiendas esto, pero tenés que apegarte a la palabra de Dios. Mirá, Josué, capítulo 1, versículo del 7 al 9. Dice así la palabra de Dios. Solamente, escúcheme, y estas son características que tenemos que tener como cristianos. Ya se me acaba el tiempo, hermanos. Ya se me acaba el tiempo, ya voy cerrando. Sí, escúcheme. Josué capítulo 1, versículo 7. Características, ¿sí? Para que todo te salga bien. Mirá,
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. Escúcheme, prosperado en todas las cosas que emprendas, en todas las cosas que hagas, que te propongas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Todo te saldrá bien. ¿Sí? Esto es, escúchenme, si te estás apegando a la palabra de Dios. ¿Sí? Es imposible que las cosas salgan mal. ¿Está conmigo? Pueden venir pruebas, pueden venir tiempos difíciles, pero la palabra de Dios dice que todo te saldrá bien. Si no estás experimentando, ¿sí?, libertad en ciertas áreas de tu vida, hay algo que anda mal. Amén. Hay algo que anda mal en tu vida, ¿sí?, en tu corazón, en tu relación con Dios. ¿Está conmigo? Si hay algo, sí, que no estás experimentando, como te dije recién, la libertad, es nada más porque sí hay algo que anda mal en tu vida. Hay algo que anda mal en tu corazón, hay algo que anda mal en la relación con Jesucristo. ¿Sí? Es por eso, hermano, que es muy importante, ¿sí?, permanecer. ¿Está conmigo? Y con esto cierro. Es muy importante permanecer. Hay pasos que debemos dar. ¿Sí? Hay pasos que debemos dar sin ser persistentes. Lo primero que alguien necesita para ser libre es creer en Dios. Amén. Es creerle a Dios. Es distinto creer simplemente, sí, porque hay muchas personas que creen en Dios. Pero es distinto creerle a Dios. Es muy distinto creerle a Dios y confiar en Dios en los tiempos difíciles. Eso significa, ¿sí?, que tienes que reconocer que no estamos caminando correctamente. Amén. Tenés que reconocer que no estamos caminando correctamente, ¿sí? Tenés que aprender a confiar en Dios. Lo segundo que debemos hacer es obedecer las Escrituras. ¿Sí? Es obedecer lo que dice Dios y aferrarte a ella. Eso es lo que nos va a mantener sanos. Eso es lo que nos va a mantener limpios. Eso es lo que nos va a mantener libres. Amén. Haciendo, ¿sí?, lo que dice la palabra de Dios. Si no nos aferramos, ¿sí?, no esperes nada bueno para tu vida. ¿Sí? Si nos aferramos, vamos a poder permanecer, que es lo que Jesucristo está diciendo. Permanecer. La Biblia dice que si resistimos, ¿sí?, si permanecemos, aún en los tiempos difíciles, el diablo huirá de vosotros. ¿Sí? Podemos leerlo, hermano, en esta noche, se me va el tiempo. ¿Sí? Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad la mano, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Sí? En una palabra, ¿sí?, lo que nos dice la Escritura, ¿sí?, permaneced aún en los tiempos difíciles, ¿sí?, porque el diablo va a tocarte. ¿Sí? Vas a tener muchos problemas quizás, ¿sí?, pero si vos permaneces en lo que dice la Escritura, en lo que dice la palabra de Dios, ¿sí?, Él va a huir. Tenemos que someternos a lo que Dios dice para que el diablo huya de nosotros. ¿Sí? O sea, conmigo es importante permanecer. ¿Está conmigo? Apocalipsis capítulo 2, 26, me voy a adelantar un poco. Dice así: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Pero quiero quedarme con esto, con la autoridad. ¿Está conmigo? Fuiste libre por Jesucristo.
fuiste libre. Amén. Y está la otra parte, que una vez después de haber sido libre, necesitamos permanecer. Y esto es lo que a muchas personas les cuesta, permanecer. ¿Estás conmigo? Si permaneces, ¿sí? Si permaneces y guardás, ¿sí?, las obras de Dios, guardás su palabra, te aferrás, Él, ¿sí?, te va a dar autoridad sobre tu libertad. ¿Está conmigo? Él nos da autoridad sobre nuestra libertad. ¿Está conmigo? Fuiste libre. Tenés que permanecer. Y Dios te va a dar autoridad sobre la libertad. Escúchenme. Amén. Verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Esto es, hermanos, lo que hace Jesucristo. Vamos a orar en esta noche rápidamente, ¿sí? Vamos a orar, quiero que cierres tus ojos ahí donde estás, hermano, hermana, ¿sí? Alguna persona, ¿sí?, que nos está viendo quizás por primera vez. También vamos a hacer una oración en esta noche. Si no tenés a Jesucristo en tu corazón y querés recibirlo en esta noche, es una buena oportunidad para que lo hagas, ¿sí? Ahí donde está nada más te pido que cierres tus ojos. Es una oportunidad para recibirlo a Jesucristo en tu corazón. Quizás, si no has sido libre. Quizás estás siendo esclavizado de la droga, del alcohol, la pornografía, ¿sí? Quizás estás siendo esclavizado por la amargura, el rencor, la depresión. Déjame decirte una cosa. Cuando venimos a Jesucristo somos verdaderamente libres. Dios te puede hacer libre porque Él murió en la cruz para hacernos libres. A eso vino Jesucristo. Y esta es tu oportunidad. ¿Sí? Un día, yo también estuve así, del otro lado. Y Dios me hizo verdaderamente libre. ¿Sí? Así que en esta noche quiero que cierres tus ojos y puedas orar conmigo en esta noche. Vamos a orar. Repetí conmigo. Señor Jesús, en esta noche yo vengo delante de tu presencia y yo reconozco que soy un pecador, que he fallado contra ti y contra tu palabra. Señor, en esta noche yo me arrepiento de todo mal. Señor Jesús, yo te pido que tú me hagas libre. En el nombre de Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano, hermana. Si hiciste esta oración, gloria a Dios. Dios te va, sí, a hacer libre. ¿Sí? Dios, en esta noche, si lo hiciste, Dios ya te hizo libre. Ahora recordad, necesitas permanecer en su palabra. Dios te da autoridad sobre tu libertad. Amén. Vamos a orar, vamos a despedirnos de este lugar. Gracias a todos, ¿sí?, por su fidelidad. Gracias, hermanos, por estar, ¿sí?, en esta noche. Voy a orar, ¿sí?, para cerrar el canal. ¿Sí? Después le quedo con los hermanos a través del medio que nos estamos viendo en este momento en vivo. ¿Sí? Así que vamos a orar. Padre Dios mío, Señor, te damos las gracias por un día más, por tu amor y tu misericordia. Señor, yo le pido que su Santo Espíritu, Señor, bendiga este tiempo. Señor, bendiga a cada uno, Señor, oh Dios, de mis hermanos. Señor, oh Dios, le doy gracias por este lugar, por esta oportunidad de predicar el Evangelio. Señor, en el nombre de Jesús, nos despedimos, pero no de tu presencia. Te damos las gracias y te decimos un día más. Amén y amén. Dios te bendiga. No se olviden de darle el like.